Nuevamente una bienaventuranza de parte de nuestro Dios para todos aquellos que están pendientes de estos temas y que sienten la necesidad de escucharlos, de atenderlos, de escudriñarlos. Pero, ¿cuál es el propósito? Estamos hablando sobre el juicio de los vivos. ¿Qué importancia tiene el juicio de los vivos para nosotros? ¿Cuándo es su tiempo? ¿Qué señales podemos tener de que estamos o estamos a punto de entrar al juicio de los vivos? ¿Qué clase de preparación tenemos que hacer? ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Y en qué consiste el juicio de los vivos? Para entender esto, en estos días atrás hemos estado estudiando que Dios tiene un itinerario, un camino a seguir donde están bien marcados las paradas, las estaciones en el desarrollo del gran plan de la redención para la raza humana. En todo, Dios nunca ha dejado a su pueblo, a su iglesia verdadera, sin la información necesaria para poder estar preparados cuando ese día nos sorprenda. O sea, si no hay una fecha ahorita, en su momento el pueblo lo sabrá. Pero aún esa fecha nunca, jamás va a agarrar como de sorpresa al pueblo de Dios. Si seguimos el itinerario, Dios jamás perderá el contacto con nosotros y nosotros con Él. Jamás perderemos el rumbo y conoceremos y estaremos preparados para enfrentar la agenda satánica que Dios sabe que Él ha preparado, el enemigo, pero por eso con tiempo Él nos alumbrará el camino para que estemos preparados. ¿Cómo Dios revela su itinerario? A través de los profetas. Hemos leído Malaquías, Sofonías, Ageo, Zacarías, Daniel. Son profetas que hablan del juicio de Dios previo a su venida. Más las fiestas judías, más el santuario, más la economía judía, nos dan luces tremendas para que nosotros podamos comprender en qué momento estamos de la historia y qué tan cerca estamos del juicio de los vivos. Bueno, en el libro Patriarcas y Profetas tenemos una vista sobre esto en la página 369. Mediante este servicio anual del santuario, le eran enseñadas al pueblo importantes verdades acerca del día de la expiación real. Hemos dado una introducción. Ahora que ya vamos a comenzar a estudiar verdaderamente el tema, vamos a orar. Eterno Dios, reconocemos que como seres finitos y pecadores, es prácticamente imposible poder comprender verdades que desde la eternidad fueron hechas para nuestro tiempo. Y como nos creemos que somos indignos, acudimos a Jesús para que perdone nuestros pecados, nuestra vileza, nuestros errores y equivocaciones. Y acudimos al Espíritu Santo para que nos conduzca
en este tema que aparentemente es terrible, pero que en el fondo, si lo entendemos a tiempo, hay redención. Si es cierto que vamos a ver partes difíciles, lo que es el juicio investigador, lo que pasa en el día de la expiación real, que es lo que está ocurriendo en el cielo en este momento, pero tú nos revelas verdades para que nosotros con tiempo podamos aceptar esa hermosa oferta de salvación que tú tienes para nosotros. Despeja nuestra mente, abre el camino para llegar hasta el mismo trono de tu gracia, con el fin de prepararnos para momentos sumamente difíciles que están golpeando en este momento a toda la raza humana. Ayúdanos, quédate a nuestro lado, abre nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como en el servicio típico, los pecados no serán borrados hasta que nuestro sumo sacerdote salga del lugar santísimo. Esto es algo que tenemos que entender. Mediante este servicio anual del día de la expiación, le eran enseñados al pueblo importantes verdades acerca de la expiación del pecado de la raza humana. La sangre de la víctima no había hecho completa expiación por el pecado. Solo había provisto un medio en virtud del cual el pecado se transfería hasta el santuario. Es que el perdón y la expiación es un proceso. Por eso Jesús lo hizo a través del santuario. Las tres fases: sacrificio, intercesión y juicio. Y esa es la parte que estamos tratando de enfocar. Dice, a través de la transferencia al santuario, miren los pasos que se seguían. Por fe, los pecados del transgresor pasaban a la víctima, al cordero. De la víctima pasaban al santuario a través del sacerdote. Del santuario se pasaba al sumo sacerdote, que iba a enfrentar la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y del sumo sacerdote al macho cabrío por Azazel. Y a ese macho cabrío lo designaban para llevarlo al desierto y ahí moría. Esta parte no la he explicado. En el día de la expiación habían 2 machos cabríos. Bueno, el sacerdote antes tenía que ofrecer un sacrificio por él y por su familia. Ese era un macho cabrío aparte. Pero ya para el día de la expiación propiamente, habían 2 machos cabríos. Echaban suertes. Una suerte tenía que caer sobre el macho cabrío que iba a representar a Jehová. Y el otro, la suerte tenía que escoger y representaba a Azazel, a Satanás. El macho cabrío por Jehová era el que era presentado por los pecados, impurezas, rebeldías del pueblo de Dios, y esa sangre llegaba hasta el propiciatorio, donde estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, y ahí era esperjada la sangre que representaba los pecados del pueblo. Ahí se cumplía, porque la paga del pecado es muerte. La ley exigía justicia
y la justicia se manifestaba en la sangre de aquel animalito inocente que sustituía al verdadero pecador. Cuando el sumo sacerdote salía, terminaba esta obra de expiación, el sumo sacerdote venía y tomaba al macho cabrío que había caído la suerte por Azazel, por el diablo. Y el sumo sacerdote ponía las manos sobre este animal, transmitiéndole los pecados al verdadero culpable. Porque sí, Jesús había pagado la cuenta. Jesús había pagado el pecado, las consecuencias del pecado, la muerte que el pecador merecía. Jesús tomó su lugar y expió la culpa, pero tampoco Jesús era culpable. Así que el sacerdote traía sobre sí, al salir del lugar santísimo, traía sobre sí todo el pecado del pueblo y simbólicamente transmitía esos pecados al verdadero culpable. ¿Quién era el verdadero culpable? ¿Quién inició el pecado en el cielo? Satanás. ¿Y qué significaba eso? Que los pecados él iba a pagar porque él era realmente el origen, el originador del pecado. Alguien que estaba preparado para ese momento tomaba a este macho cabrío, ya llevando simbólicamente los pecados de toda la nación, de todo el pueblo, y lo iban a perder al desierto, y allá era abandonado a su suerte. ¿Qué parte del plan de redención significaba esto? Jesús pagó la culpa. Jesús intercedió por nosotros. Jesús nos juzgó y en el lugar santísimo nos declaró justos, cargando él sobre su propia vida los pecados de todo aquel arrepentido. Pero al final, cuando Jesús viene, Jesús lleva su herencia, lleva a su pueblo por 1000 años, pero ¿qué pasa con Satanás durante esos 1000 años? La tierra queda desierta, no hay seres vivos, ni animales, ni mucho menos personas, todos quedaron muertos los impíos con la segunda venida de Jesús. Y dice Apocalipsis 20 del 1 en adelante que Satanás, un ángel poderoso, ata a Satanás con cadenas por 1000 años. Por 1000 años, simbólicamente, el macho cabrío, Satanás, está solo en el desierto. ¿Sabían ustedes que ese es el séptimo milenio? ¿Sabían ustedes que Satanás, a pesar de lo que odia el sábado, Satanás guardará un sábado milenario, descanso para la tierra? Satanás reposará porque podrá ir de un extremo de la tierra al otro. No hay seres a quien engañar más. Ahora, después del milenio, Jesús viene con la ciudad santa. Satanás, Dios permite que los impíos resuciten. Satanás los sigue engañando, diciéndoles que él tiene poder porque él los resucitó, que ataquen la ciudad, que es fácil, que no se den por vencido. Atacan la ciudad y de la ciudad sale fuego con azufre, y ahí es donde Satanás, sus secuaces y todos los que no quisieron atender al llamado de salvación serán reducidos a cenizas. Esta es la parte que no habíamos explicado sobre el santuario. El macho cabrío por Azazel perdido en el desierto. Muy bien.
En Patriarcas y Profetas, en la página 371 y 372, la sierva de Dios dice: aunque la sangre de Cristo había de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. El pecado había sido transferido al santuario celestial. Este queda anulado, registrado en el santuario hasta el día de la expiación, que comenzó en 1844. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Hemos entendido por la palabra de Dios que ese día de la expiación, Jesús en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. Se cerró la puerta del lugar santo, pero Él abrió la puerta del lugar santísimo, donde allí en equipo Él está juzgando, intercediendo y presentándose como la víctima para borrar completamente y para siempre nuestros pecados. En el gran día del juicio final, día de la expiación real, los muertos han de ser juzgados. Aquí dice en Apocalipsis 20:12: y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono de Dios. Los libros fueron abiertos, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Así es que de nada sirve, mis queridos amigos y hermanos, que cuando nos morimos nos hagan novenas, nos hagan cabo de año, nos recen, nos hagan cultos para ayudarnos a ir subiendo a la gloria. Hermanos, aquí el texto dice que los muertos tendrán que dar cuenta a Dios de sus propios actos. Qué alegre sería, ya mi familia nuclear prácticamente desapareció. Mi único hermano ya descansa en Jesús, mi padre y mi madre. Solo fuimos 4. He quedado solo yo. Qué bueno sería que yo dijera: le voy a hacer cultos a mi hermano, a mi papá, a mi mamá, para que si están ahí por el éter, no sé dónde, que vayan subiendo hasta la gloria. Qué alegre sería eso, hermanos. Pero ellos, mi hermano, mi padre, mi madre, darán cuenta a Dios de sí mismos. Mucha puede ser la intención mía, pero ya en este momento yo no puedo hacer nada por ellos. Y esa es una verdad que muchos ignoran. La Biblia menciona qué es lo que necesitamos para salir bien en el juicio, seamos vivos o seamos muertos. Mire lo que necesitamos. Hechos 3:19, en su primera parte dice: así arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Será que si me hacen un culto día a día, o yo hago un culto para mi familia que ya está descansando, día a día, y estoy pidiendo que Dios me lo salve, yo lo voy a lograr? Aquí se necesita, mire, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Yo no puedo borrar los pecados de mi hermano, de mi padre, de mi madre. Los amé y los recuerdo con alegría, con tristeza, sentimientos encontrados, con la esperanza de volverlos a ver muy pronto. Pero yo, por mucho que los ame, yo no les puedo borrar sus pecados. Ellos tuvieron que hacer un arreglo durante sus vidas necesario para enfrentar el juicio. Proverbios 28:13. El que
dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la única medida, la única forma de salir liberados del juicio, ya sea que yo muera, ya sea que esté viva cuando se cierre la gracia, pero la única manera es confesión, arrepentimiento y esperar misericordia en el Señor. Terminando de ser juzgados los muertos, que comenzó ese juicio en 1844, sigue el juicio de los vivos. Lo serio de esto es que terminando todos los muertos que han muerto en el Señor, llega un momento en que la generación que esté viva, enfrentando todos los acontecimientos finales previos a la segunda venida de Jesús, tienen que ser juzgados los vivos. Los que estén ahí vivitos tienen que ser juzgados. Ahora, es importante entender, hermanos, que hay un comienzo para el juicio investigador. 1844. Pero la Biblia no registra que haya una fecha que se nos diga a nosotros, ¿sabe qué? En tal fecha, a tal hora, en tal día, en tal año, comienza el juicio de los vivos. Esta es la preocupación más grande. Y a esto queremos llegar. No tenemos fecha, pero sí tenemos acontecimientos que nos enfrascan, que nos encuadran, que nos avisan de qué tan cercano está el juicio de los vivos. Y es hasta ese momento que queremos llegar, a ver si lo logramos en este tema. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿qué será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Por dónde va a comenzar el juicio, hermanos? ¿Será que porque yo soy adventista ya estoy liberada, ya lo hice todo, ya medio guardo el sábado, medio creo en que estamos en el tiempo del fin, pero Dios tiene misericordia y eso es todo? ¿Por dónde va a comenzar el juicio? Y si ustedes leen Ezequiel 9, comienza por Jerusalén, por los ancianos, por los líderes. ¿Y cómo es esto? Que hoy en día los líderes que están acredencializados son los que menos predican acerca del juicio. Terrible, hermanos. La casa de Dios, desde el principio, la casa de Dios, todos aquellos que creyeron en el Evangelio, desde Abel, Adán, pasando por toda la época patriarcal, por toda la época en el lugar santo del 31 a 1844, por todos los muertos hasta que comienza el juicio de los vivos, ahí tendremos que dar cuentas. Ante Dios el Señor, dice segunda de Timoteo 4:1. Ante Dios el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. En varios pasajes bíblicos se habla de que se va a comenzar un juicio y van a comparecer tanto muertos, no porque ellos estén vivos en alguna parte, no confundamos la doctrina. Todo lo que los muertos hasta aquí, hasta este momento, que aceptaron un día a Jesús, pero murieron, todo lo que la vida de ellos está registrada en los libros. Eso lo hemos estado viendo. Cuando ellos están bien muertos, porque la Biblia dice que el muerto nada sabe, Eclesiastés 9:5,
que los muertos nada saben, su odio, su envidia, su amor, su inteligencia, todo queda en el olvido. Pero lo que queda registrado son sus obras, sus actos, tanto sus virtudes, tanto sus actos de bondad como sus pecados, todo queda registrado. Dios no necesita que estén vivos para llevar un registro que han llevado los ángeles minuciosamente desde las edades, desde que comienza el pecado. Los ángeles han estado registrando. Entonces, cuando dice que Él juzgará a los vivos y a los muertos, no quiere decir que va a levantar a los... No, los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Él venga. Los impíos resucitarán en una segunda resurrección, después de los 1000 años. Dios no necesita que estén ahí flotando como piensan algunos en el aire. No. Dios va a los registros. En Apocalipsis también habla sobre que vio a los muertos, ¿verdad? Ser juzgados. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar a vivos y muertos. Primera de Pedro 4:5. Ellos darán cuenta al que ha de juzgar tanto a vivos como a muertos. Ahora, en el conflicto de los siglos, esta nota la estoy pasando varias veces. No porque se me olvidó lo que aprendimos en los temas anteriores, sino porque son pensamientos que quiero que se mantengan frescos en nuestra mente. En el conflicto de los siglos, en la página 544, dice: Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Hermanos, por eso es que este es el momento en que nosotros recapacitemos, que le pidamos al Espíritu Santo que nos haga recordar aquello que, para que no me atormente, mejor me olvido, pero son pecados que están inconfesos. Porque en el juicio cada ser humano va a ser minuciosamente juzgado. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga ni cosa semejante. Usted va a decir: es que eso es imposible. Entonces es vana la Biblia, porque la Biblia dice que Dios tendrá una iglesia pura, sin mancha ni contaminación. En Apocalipsis, eso dice Efesios 5. En Apocalipsis 12:11 dice: ellos han vencido por la sangre del Cordero, y aún a costa de su vida no se retractaron. Hermanos, hay poder en Jesús para vencer. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Está hablando de 1844. Y ella dice, la hermana White: pronto, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Es que esta es la parte importante. No hay una fecha que diga: hasta aquí llegó el juicio de los muertos, de ahora en tal y tal fecha comienza el juicio de los vivos. No tenemos eso, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía, pero sí podemos saber las señales, y espero que lleguemos hasta ahí en esta presentación. Ahora, poco se piensa en estos temas de altísimo valor espiritual. Por eso la iglesia está muerta.
No, hay que hablar solo del amor de Dios, de la misericordia de Jesús. Jesús y su fe. Jesús nos justifica por su gracia. No, 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 no. ¿Para qué hablar de eso que asusta a la gente? No, no, no. Hay que mantener las conciencias tranquilas, predicando un mensaje de paz y seguridad cuando Dios no ha hablado paz. Cuando Dios tiene claro el mensaje, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido. Mensajes, hermanos, que no conocemos ni sabemos interpretar. Decimos en las radios adventistas, que predica el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuántas veces escucha usted un mensaje sobre el primer ángel, sobre el segundo ángel, sobre el tercer ángel? Nunca. Es un dicho nada más. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 219 y 220, miren lo que expresa la sierva de Dios. Las escenas relacionadas con el santuario celestial deben hacer tal impresión en la mente y en el corazón de todos que puedan impresionar a otros. ¿Cuáles son las escenas del santuario? En el atrio, la crucifixión de Jesús. El mensaje del tercer ángel contempla el evangelio eterno, Jesús muriendo por nuestros pecados. ¿Qué más? En el lugar santo, los mensajes que se han dado, hermano, a través de los siglos, de acuerdo al rollo profético, llegando hasta el lugar santísimo, 1844, pero casi nadie predica estas verdades. Y como consecuencia, la iglesia está somnolienta, dormida, aburrida, y para levantar el ánimo hay que celebrar Navidad, hay que celebrar las Pascuas, hay que celebrar el Día de la Amistad, porque es que para no ser, como dijo un hermano en una junta, ay, es que tan muertos que estamos, hay que hacer algo. Y empiezan a llenar las liturgias, las celebraciones del mundo, día de esto, día del otro, menos día de la expiación. Todos necesitan llegar a ser más inteligentes respecto de la obra de la expiación que se está realizando en el santuario celestial. Cuando se vea y se comprenda esa gran verdad, juicio investigador y todo lo que contiene el santuario, los que la sostienen trabajarán en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. Cuando yo leí esta cita por primera vez, dije yo, voy a preparar temas porque a esto me manda el Señor. Lo que ustedes hagan con estos temas después de escucharlos ya no es asunto mío. Dice que los que lo entiendan tienen que enseñarlo. Es lo que con la ayuda de mi Jesús yo estoy haciendo. Humildemente, porque yo no tengo grandes conocimientos, pero sí entiendo que cuando yo estoy enseñando esto, estoy en armonía con Cristo. Ahí lo dice. Dice, los que tienen que trabajar en esto están en armonía con Cristo para preparar un pueblo que subsista en los momentos que nos vienen, especialmente en este año, hermanos. Dice luego, y en la tarea y en la tierra los adoradores estarán revisando cuidadosamente sus vidas, comparando su carácter con la gran norma de justicia que es la ley. Cuando hablamos de estos temas, el que es sensible dice, Dios mío, yo voy a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Estoy robando tiempo en mi trabajo. Me adoro a mí misma porque quiero verme demasiado guapa. Por eso me pinto, por eso esto, por eso el otro. Dios mío, ¿será que así mundanalizados vamos a subsistir en un día tan tremendo, hermanos? Sus vidas, dice, serán comparadas con la ley de Dios y con el carácter de Jesús. Verán sus propios defectos
y verán también que deben recibir ayuda del Espíritu de Dios a fin de quedar preparados para cuando nos toque, cuando nos revisen nuestros nombres. Ahora, en el conflicto de los siglos, en la página 537 y 538, digo que estos párrafos ya los leí, pero yo necesito que ustedes mantengan fresca en la memoria que desde 1844 estamos llegando al fin de la gracia, como lo vamos a leer en un ratito, y como no sabemos fecha, Dios nos ha dado acontecimientos, señales que nos dicen que esto está, o ya está, o está a punto de. Mire lo que dice el conflicto de los siglos. Dice, a medida que en los libros de la memoria se vayan abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Y ya vamos a hablar cómo Jesús va a examinar nuestras vidas. Empezando con los primeros que vivieron en la tierra, Abel, Adán, Eva. Empezando con los primeros que vivieron en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Si nosotros posiblemente hubiéramos nacido en la época patriarcal, ya el veredicto ya está, ya para esas generaciones ya está dado. Pero a nosotros Dios nos escogió para vivir al final de los siglos. Y esta es la parte que tenemos que vigilar. ¿Cómo se verifica el juicio? ¿Cómo? Miren el proceso. Cada nombre es mencionado. Nadie puede escapar. Cada caso cuidadosamente investigado. Por eso se le llama juicio investigador. Cada nombre es mencionado. Habrá nombres que serán aceptados y otros nombres rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros pecados que no se hayan arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida del Cordero y la mención de sus buenas obras será borrada de los libros de Dios. Ay, hermanos, esto sí da tal vez no aflicción, pero sí da en qué pensar. No es haciendo buenas obras. No es haciendo la obra misionera. Usted me va a decir, ¿pero qué está diciendo? Es que yo no digo que no hay que hacerlo, pero cuando lo hacemos diciendo, yo estoy en adulterio, pero voy a convencer a los hermanos de que soy un miembro fiel de la iglesia, nadie sabe que estoy en adulterio. Adelante, hermanos, vamos a hacer obra misionera, doy bastantes diezmos, ofrendas, y soy una persona que haciendo buenas obras quiero cubrir el pecado de adulterio o de fornicación en el que estoy. Es que este es el problema. Muchos dentro del pueblo de Dios tienen pecados escondidos, terribles, pero damos una apariencia de piedad. Cuando nosotros hacemos buenas obras, pero no tenemos todos nuestros pecados confesados, esas buenas obras son borradas. Aquí lo dice, no lo digo yo. Conflicto de los siglos, página 537 y 538. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón al lado de sus nombres en los libros del cielo. Es que miren, hermanos, es que el verdadero adventista se ha enfrascado
digamos verdadero entre comillas, se ha enfrascado en la liturgia adventista. Se ha enfrascado, hermanos, se ha enfrascado tremendamente en las doctrinas adventistas, pero no en Jesús. Tiene una dependencia total de concilios, de lo que planifican en esto, en otro, aunque se tenga que promover ventas en sábado, pero creen que haciendo eso están salvos. Error. Bueno, si nosotros seguimos de esa manera, seremos borrados, hermanos, del libro de la vida. Sus pecados les serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de vida eterna. El divino intercesor aboga porque a todos los que le han vencido por la fe en su sangre les perdona sus transgresiones. Hermanos, solo hay una manera de subsistir, de ser declarados justos. No es justificando mi pecado, es que Dios sabe que tengo necesidad, que soy débil, es que como mi abuelita era así de brava, así soy yo de brava también, es que eso es de herencia. Hermanos, no hay justificación. Vamos a leer algunos párrafos más adelante donde Dios ha provisto poder para vencer. Jesús no disculpa sus pecados. De nadie, no dice, no, olvidémonos del pecado que cometió la hermana Cori, olvidémonos ya. No, hermanos, ahí está. Pero cuando yo lloré de arrepentimiento por ese pecado, confesé mi alma y me aferré a Jesús, es entonces que Él me declara sin pecado y quita ese pecado de mi vida. Nuestro objetivo ahora, ya que no sabemos en este momento una fecha en que comienza el juicio de los vivos, sigamos el consejo de Apocalipsis 3:3. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Querido hermano adventista que tal vez estás escuchando este mensaje, pero tu relación con Dios no es clara. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es cierto y no es verdad. ¿Qué es cierto y qué no es verdad? Es cierto que para aquel que no está ocupado en su salvación, para aquel que no ha seguido por la fe a Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde está viendo un juicio, el que por fe ha olvidado esa parte de la historia de la redención de la raza humana, para ese Jesús vendrá como ladrón. Por eso dice, si no velas, hay que velar, hay que vigilar a Jesús. Cada paso en el santuario celestial, en la tierra, hay que velar y ver las señales que nos dicen que esta cosa se está terminando. ¿A qué día se refiere aquí cuando dice vendré como ladrón? Quiero que anoten esta cita, porque andamos diciendo que el pueblo de Dios no sabrá el día ni la hora y que para qué estudiar las profecías. Hermanos queridos, hemos olvidado algunas partes de la Biblia. Hemos olvidado algunas partes de la Biblia porque Pablo dice en Tesalonicenses que vendrá como ladrón, pero mas vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Satanás tiene al mundo, a la iglesia en tinieblas. A esos es que el día del juicio de los vivos va a agarrar como ladrón en la noche. ¿Qué significa la expresión vendré como ladrón? Explicada a la luz de el espíritu de profecía.
Apunten esta cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, páginas 172 y 173. Pongamos atención. Cuando dice Apocalipsis 3:3, vendré como ladrón, ella comenta esto. ¿A qué tiempo se refiere aquí? ¿A qué tiempo, hermanos? No a la revelación de Cristo en las nubes de los cielos. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Dios llegará el momento en que sabrá el día y la hora? Lean el último capítulo de El conflicto de los siglos, la liberación del pueblo de Dios. Y van a ver que yo no estoy mintiendo. El pueblo de Dios siempre sabrá en qué momento de la historia y de la redención está. Dice, ¿a qué tiempo se refiere aquí? No a la revelación de Cristo en las nubes de los cielos, encontrando a su pueblo dormido. No. O sea, ¿va a creer que al pueblo Dios lo vaya a dar dormido? No, el pueblo de Dios va a estar bien despierto, velando, orando, vigilando. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Se dan cuenta? Cuando Jesús pronuncia las palabras hecho es, consumado es, el que es sucio siga siendo sucio, el que es injusto siga siendo injusto, el que es santo siga siendo santo y el que es limpio siga siendo limpio. Dice, no, se refiere a su regreso de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando él se quitará sus vestidos de sacerdote y se vestirá con vestiduras de venganza, y cuando salga la orden, el que es injusto sea injusto todavía. Apocalipsis 22:11. Hermanos, sí, Jesús vendrá como ladrón, pero para aquellos que no están vigilando, por eso dice, sé vigilante, arrepiéntete, busque el momento, hermano. Así que queda clara esa expresión, vendré como ladrón, no se refiere a que cuando Jesús venga a todos nos va a sorprender, el día y la hora nadie lo sabe. Hay que saber leer e interpretar a la ley y al testimonio. Ahora, hemos visto, hermanos, que hay cosas para las cuales Dios no ha dejado fechas. Y no vamos a buscarle si ahí dice que no ha dejado fechas. ¿Ya? Pero quiero leer 2 pasajes para que ustedes vean que tanto la Biblia como el espíritu de profecía siempre dan el punto correcto a seguir. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 224 y 225, está esta cita. Nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras para asegurar si es posible cuándo terminará el tiempo de gracia. Entonces decimos, entonces ¿para qué ocuparnos al fin y al cabo, verdad? No, sigamos leyendo, hermanos. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios eternos. No le busquemos. Ahí la cita dice que en otra que no tenemos una fecha cuando se va a empezar a derramar la lluvia tardía, cuando acabe el sellamiento. Hermanos, no tenemos esas fechas. Entonces cualquiera pudiera decir, ¿para qué escudriñar esos temas? Entonces, sin embargo, vean lo que se dice en Maranata. Maranata, página 261. Maranata,
página 261. Apunten, hermanos. Apunten, por favor. Dice, miren, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia, oiga bien esto, han sido presentados con claridad, no con fechas, pero sí con señales, con acontecimientos. Han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido revelados. O sea, podemos acercarnos y saber cuán cercano está el juicio de los vivos, cuán cercano está o el momento en que la lluvia tardía va a ser mandada por Dios, el sellamiento, todas estas cosas, hermanos, o están escondidas y no podemos saber. Aquí es claro. Dice los acontecimientos, oiga bien, acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. ¿Cuál es el problema? Que muchos, no, hermanos, si esto de la pandemia ya va a pasar. No, hermanos, miren, esos son alarmismos. La misma iglesia está predicando de esa manera. Son pocos y contados los que toman en serio las señales de los tiempos. Primera de Tesalonicenses 5, 1, 2, 3 y 4. Empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. Pero vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. ¿Para quiénes? ¿Para el pueblo de Dios? Sí, eso es cierto, vendrá con... Ni cuenta se van a dar que ya se cerró la gracia. Pero dice, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, hermanos, aún dentro de la iglesia, todo mensaje, no, hermanos, estemos tranquilos. Si el Señor es misericordioso, las promesas son nuestras, ¿por qué salir al campo? No, hermanos. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora viene, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El juicio de los vivos no va a sorprender al verdadero pueblo de Dios. No porque haya una fecha. El juicio de los vivos ahorita mismo, el verdadero pueblo de Dios, el remanente original de Dios, está sobre sus rodillas, está suplicando perdón, poder para vencer, para dar fuerza, para poder tener la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Eventos de los últimos días, 231. El Señor me ha mostrado definidamente, aquí vienen algunas de las señales que ya vamos nosotros a ir entendiendo, a enmarcando. ¿Qué señales habrá del juicio de los vivos? Escuchen esto. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y aquí nos vamos metiendo a qué es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es cuando se forma cuando el falso protestantismo en los Estados Unidos presione al gobierno para sacar leyes dominicales. Ley dominical. Imagen de la bestia. ¿Cuándo se va a formar? Antes del cierre de la gracia, hermanos. Aquí lo dice. Se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque esto debido a que constituirá una gran prueba
para el pueblo de Dios. Allí empezará el juicio de los vivos, hermanos, cuando empiecen las leyes dominicales. Empiece a haber presión y empiece a haber presión hasta que se dicte una ley dominical. Vamos a esperar hasta entonces, hermanos, para ir confesando el pecado. Si ahora no tenemos fuerza para vencer, cuando hay gracia abundante, que cuando ya se esté terminando la gracia. Algunos dicen, ay, cuando venga la ley dominical me voy a consagrar. Hermanos, ahí será la prueba definitiva. Pero los arreglos, el juicio de los vivos debe comenzar antes del cierre de la gracia. Ahora dice, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Si nosotros estamos venciendo ahorita por la sangre de Jesús, no sabemos, ahorita no sabemos exactamente ley dominical en tal fecha, no lo sabemos. Yo voy a decir y voy a estar mundanalizada y todo, ¿verdad? En la iglesia y todo ahí, dándole lo que puedo a Dios. Y cuando venga ley dominical, entonces sí, voy a botar pintura, voy a botar joyas, aretes, anillos, voy a botar todo. Los jóvenes van a dejar de ponerse esas cosas en las manos. Ay, cuando ya sea ley dominical, hermanos, vamos a quedar silbando en la loma, hermanos. Es una expresión. Dice también otra, mire. Vale, ya tenemos la imagen de la bestia, tiene que ver con ley dominical. Pero cuando llegue, hermanos, ahí se decidirá, ahí será como quien dice el final de la prueba. Y será la prueba para aquellos que salgan de Babilonia. Ahí será el momento en que, dando el fuerte pregón, gente va a venir a formar parte del pueblo de Dios. Ese será el momento antes del cierre de la gracia para que los que salgan de Babilonia decidan recibir el sello de Dios y no la marca de la bestia. Maranata 209. Los justos vivos, estamos hablando de justos vivos. Aquí ya tiene que ver con el juicio de los vivos. Por eso es que no podemos decir directamente que cuando llegue ley dominical, ahí comienza. Comienza para los que no han tenido la luz y están, por el fuerte pregón, estar tomando su decisión final. Pero, hermano, y ahí será prácticamente, yo digo, lo definitivo sobre el pueblo de Dios. Porque miren, ¿quién y dónde se declara justo? El verdadero Hijo de Dios. En este momento, Jesús está haciendo propiciación para borrar nuestros pecados y como abogado defendernos y como juez declararnos justos. Pero ¿cuándo debe de ocurrir ese fallo? Por eso es que decimos, yo no quiero poner fechas, pero hermanos, en este momento, miren lo que dice la sierva de Dios, Maranata 209. Los justos vivos reciben el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Y qué tan cerca estamos de este momento, hermanos? Estamos en la angustia previa. Jesús está haciendo su última obra de intercesión. Objetivo de él, salvar. Objetivo de él, declararnos justos, declararnos santos, declararnos sin culpa delante de Dios, del Padre. Pero por las señales que estamos viendo, como no hay una fecha, hay una relación con ley dominical. Es una relación inequívoca. Va a ser de la generación que esté viva, que vea a Jesús venir en gloria, va a ser la prueba final. ¿Ya? Pero lo tremendo es que nos dice aquí que la imagen de la bestia será puesta antes del cierre de la gracia.
porque va a constituir una prueba. Yo considero que va a ser una prueba especialmente, hermanos, para aquellas personas lindas, consagradas, honestas, que buscan la verdad en esas iglesias que guardan el domingo, incluso en la iglesia católica, que son sinceros pero no han tenido la luz. Por eso, ley dominical, esa va a ser la prueba para que ellos decidan. Marca de la bestia o el sello de Dios. Ahora, quiero leerles un pasaje que yo quiero que ustedes puedan buscar, hermanos. Que ustedes puedan buscar. Y mientras hay gracia, hay oportunidad de salvación. Pero por lo que yo entiendo en los dos pasajes anteriores, la gracia para el pueblo de Dios terminará antes que para el mundo. Porque tenemos que dar el fuerte pregón, tenemos que recibir el sello de Dios, la lluvia tardía para pregonar sobre el sábado. Los justos vivos reciben el sello de Dios antes del cierre de la gracia. Tengamos en cuenta eso. Hay una cita que está en Primeros Escritos. En Primeros Escritos, página 85. Veamos qué dice. Sepamos, voy a ir despacio porque quiero que estas verdades el Espíritu Santo las grabe en sus mentes. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, ella antes menciona un corto tiempo de angustia y ella explica a qué se refiere. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces, antes ella lo menciona, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo. Oigan la expresión, corto. A un corto periodo precisamente antes que caigan las plagas. O sea, antes del cierre de la gracia, porque después del cierre de la gracia lo que vienen son las plagas, la angustia de Jacob, decreto de muerte. Pero antes hay un corto tiempo de angustia. Y miren esta expresión. Aquí en esta expresión es donde nosotros estamos. Juicio de los vivos, fecha yo no pongo, no. Pero deduzcamos, escuchen esto. Mientras Cristo está en el santuario, en el lugar santísimo, mientras Cristo está en el santuario, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vean esto, hermanos, vendrá aflicción sobre la tierra. ¿Estamos así, hermanos? La naturaleza golpeando, volcanes en todo el mundo despertando con lava, terremotos día y noche por doquier. Antes uno predicaba sobre los terremotos cada 15 años, era un escándalo, hermanos. Ahora ya la mente humana, sí, está haciendo, el Pacaya está ahí erupcionando, ya va llegando a comiéndose al pueblo ahí, al más cercano, el Rodeo, no sé cómo se llama, el pueblo más cercano, pero todo tranquilo, hasta tomando fotos ahí como, ¿verdad? Como si es turismo. Terremotos, inundaciones increíbles, hermanos. Trastornos en la naturaleza increíbles. La angustia de no saber cómo se va a manejar dentro de poco las finanzas mundiales. Dice aquí, en ese tiempo, cuando
se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Estamos viendo, hermanos, esto, mire, que estallidos, que Venezuela a punto de ser bombardeada por Estados Unidos y Colombia, que en el Medio Oriente, hermanos, eso es una chispita, y ese es un polvorín que va a afectar al mundo entero. Cada vez las situaciones son terribles. Las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Hermanos, solo hay una razón, dos razones por las cuales esto no se desata ya en una forma irreversible. Bueno, ya es irreversible realmente, porque no se ha dado el fuerte pregón. Y Dios está preparando un pueblo que lo está siguiendo en el santuario celestial, está viendo las señales y se está consagrando. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia de Dios. Hermanos, este es el momento, yo pienso, del juicio de los vivos. Yo no doy fecha, pero ninguno que no sea declarado justo va a recibir el sello de Dios. Ninguno que no reciba el sello de Dios va a recibir la lluvia tardía. Y ninguno que no reciba la lluvia tardía va a ser salvo y va a predicar el fuerte pregón. Por eso es que en la cita que leí anteriormente dice: los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Si han sido presentados con claridad, ¿debe el remanente estar ahí bateando? ¿Cuándo? ¿Cómo? A saber, no sé. No, hermanos. El remanente consagrado a Dios, que está confesando su pecado, dice Daniel, los entendidos entenderán. Hay algunas citas importantes. Dice, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 335. Dice: se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será vigilado con intenso interés y una aprehensión indecibles. Así está la iglesia de la Odisea. Ay, buscando con temor y temblor sacar la mundanalidad y el pecado. Así está, hermanos. Constantemente me llegan a mí notas de hermanos: la iglesia está muerta, ¿qué hacemos? Mundanalizados, no se interesan en nada, poquito llegan. Hermanos, los juicios se seguirán en rápida sucesión. Incendios, oigan esto, hermanos, más clara no puede estar la situación. Incendios por todas partes. México y en diferentes partes, Argentina ha estado con tremendos incendios, inundaciones. Ay, hermano, es terrible ver eso. Terremotos con guerra y destrucción. Es tiempo, oigan bien, estos juicios que están cayendo, estas señales, es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad. Ahí está. Va a haber un remanente que va a llevar el verdadero conocimiento, el mensaje de los tres ángeles a estas personas que no sabían, pero a través de todas estas señales va a haber un pueblo consagrado que va a llevar ese mensaje a estas almas. Mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos
que rehusaron entrar. ¿Entrar a dónde, hermanos? Al santuario celestial, al lugar santísimo donde está llevándose a cabo el juicio. No hay fechas. No hay fechas que nos digan, ya, en tal y tal fecha. No, hermanos. No hay fechas como tal. Pero sí hay acontecimientos que el Señor ha previsto. Y hermanos queridos, yo quiero decirles que si no hacemos de este momento en que estamos nuestro despertar, nada nos podrá despertar. No hay ahora tiempo, oigan bien esto, hermanos. No hay ahora tiempo para llenar las mentes con teorías de la que vulgarmente se llama educación superior. El tiempo consagrado a aquello que no tiende a amoldar el alma a la semejanza de Cristo es tiempo perdido para la eternidad. Hemos de permitir ahora, cuando la gran obra de juzgar a los vivos está por empezar, pero acuérdense que ella está diciendo esto allá por 1900 y algo, está por comenzar, dice, que ambiciones no santificadas se posesionen del corazón y nos induzcan a exigencias de este tiempo de peligro. Hermanos queridos, si todo lo que está aconteciendo a la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, a la luz de los anales proféticos, no logran despertarnos, el día de mañana yo voy a leer cómo se le presentó el juicio a la sierva de Dios. Hace temblar a uno, hermanos. Ahora que tenemos tiempo, ahora que el Señor nos permite, hermanos, esto de la economía va a tronar este año. Va a comenzar a darse un reseteo económico. Pronto aquellos que se han afanado por adquirir dinero y dinero se llevarán un susto, como decía mi mamá. Nadie sabe para quién trabaja, mija. No saben para qué han invertido su tiempo y su dinero, olvidándose de los anales proféticos, confundida la mente que no saben si sí o si no. Solo quiero terminar con un texto en la Biblia, hermanos. Yo prefiero conocer a Jesús como mi abogado y no como juez. Porque mi abogado hará el trabajo. El juez solo dirá, este es justo, ¿verdad? Hagamos de Jesús nuestro abogado en los momentos en que todavía estamos con gracia. Acordémonos que la gracia para el pueblo de Dios terminará antes que para el mundo. Por eso dice, los justos vivos, ya juzgados, reciben el sello de Dios antes del cierre de la gracia. Primera de Juan 2, 1 al 3. No, 2, 1 y 2, perdón. Primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Estamos bien advertidos, hermano. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del todo el mundo. Tenemos oportunidad ahora, hermanos, este día. Hagamos resolución de consagrar ahora mismo nuestras vidas, pedirle fortaleza a Dios
para que Él nos dé la capacidad de vencer nuestros defectos de carácter, nuestras tendencias pecaminosas cultivadas y heredadas, nuestros pecados, hermanos. Este es el momento. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Si hoy fuera mi último día, ¿será que Dios me va a resucitar? Porque estuve apegada a su gracia, confesando mi pecado. Sigamos a Jesús en el santuario celestial. El juicio de los vivos, por lo que yo leo, hermanos, posiblemente o está por comenzar o ya comenzó, pero lo importante es estar vigilando y estar preparados, amparados a los méritos de nuestro abogado, intercesor Jesús. Que Dios les bendiga grandemente. Oremos. Gracias por las verdades contenidas en tu palabra, amado Dios. Gracias porque a través de tu palabra nos estás diciendo el momento en que estamos viviendo. Ojalá pudiésemos decir, dentro de 5 años yo me voy a consagrar, dentro de 3, dentro de 1, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Pero la vida no nos corresponde, el futuro está en tus manos. Es ahora el día aceptable, es ahora el día de salvación. Permítenos, Padre, entender el momento solemne en que estamos viviendo y buscarte como nuestro abogado, querido Jesús, que intercedes por nosotros, que con tus méritos benditos puedes limpiarnos. No importa la bajeza que hayamos cometido, tú puedes vindicarnos, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a reconocer nuestro pecado. Que tu sangre bendita nos cubra y que cuando la gracia para tu pueblo se cierre, tú puedas declararnos justos delante de Dios por tu sangre bendita. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, si usted cree que puede compartir estos mensajes, compártalos. Si en algún momento le ha tocado su corazón, allí ponga un like, un me gusta. Y si puede compartirlos, compártalos. Y si puede suscribirse, suscríbase para que poco a poco, día a día, usted esté recibiendo estos humildes mensajes que el único fin es despertar, mantenerme despierta yo y mantener despierto al pueblo de Dios. Que Dios les guarde.